Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan. ¿Cómo están esta mañana? Quiero saber de ustedes, cuéntenme. Mentira, me cuentan después. La iglesia va a entrar en un tiempo de ayuno. Nosotros vamos a comenzar a partir de mañana un periodo de ayuno. Vamos a estar prácticamente 2 semanas en ese periodo. Quisiera animarles a todos, sin excepción, que se unan. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto, sobre lo que es el ayuno, de qué nos sirve. Pero quiero decirles que nosotros seguimos estando bajo ataque. ¿Ok? La iglesia está bajo ataque. Así que les pido encarecidamente que no dejen de orar por la iglesia, por los líderes de la iglesia. No cesen las oraciones porque el ataque se ha intensificado. Así que todos orando. Es un tiempo difícil, pero al final de cuentas sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Vamos a terminar en victoria, vamos a terminar con éxito, vamos a terminar dando gracias al Señor por todas las cosas que Él nos permitió pasar y por todas las victorias que Él nos ha dado. Bien, el tema de hoy lleva por título Movimiento o Institución. Movimiento o institución. Un mensaje que espero que les quede grabado en sus corazones y en sus mentes. Que nunca se olviden de este mensaje. Y les reto con esta pregunta. ¿Qué somos nosotros? Somos, como iglesia del Señor, ¿qué somos nosotros? ¿Somos un movimiento o somos una institución? Y permítanme desarrollar el tema. El texto clave se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo 2, en donde dice, ahí está el texto en pantalla, sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Vamos de hecho a leer todo el contexto de este pasaje. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo 58 de Isaías. Así que a los que les gusta leer la palabra del Señor, hoy se van a divertir bastante. Y a los que no les gusta, pues hoy van a aprender a leer la palabra del Señor y a que les guste. Isaías 58 dice así: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Quiero hacer un paréntesis. Este texto está dirigido a la nación de Israel. Recuérdense que en el Antiguo Testamento la nación de Israel era el pueblo que Dios había escogido para anunciar y para darse a conocer al resto de las naciones a las cuales se les llamaban paganas, porque su característica principal era que ellos tenían cualquier cantidad de dioses paganos a quienes les hacían sus sacrificios, y dentro de sus cultos hacia esos dioses, sus sacrificios incluían orgías, sacrificios de niños y un montón de maldades. No tenían leyes, cada uno hacía lo que les parecía. Y entonces Dios, al escoger a Israel, les entrega sus leyes, cómo vivir en sociedad, y les muestra que Dios es el único y verdadero Dios, y hace prodigios sobrenaturales a través del pueblo de Israel, demostrando ser el único y verdadero Dios. Entonces esa era la idea. Entonces Dios escoge a Israel precisamente para darse a conocer a las demás naciones a través de este pueblo,
que era insignificante, que era pequeño y que fue creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, Dios se queja de Israel porque en repetidas ocasiones Israel le dio la espalda a Dios, quedó cometiendo las mismas prácticas idolátricas de los pueblos paganos, a quienes se supone que tenía que ser al revés, que los pueblos paganos se arrepintieran de su idolatría, de sus prácticas incorrectas y vieran los beneficios de lo que es vivir de acuerdo a las leyes de Dios, al orden establecido, al respeto hacia los demás, el amor por los demás, la honradez, todos los valores buenos que se enseñan a través de las leyes de Dios. Y que es mucho mejor vivir así que estar robando, matando, adulterando, asesinando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero Israel copiaba las prácticas de todas estas naciones, entonces Dios estaba hasta aquí. Y lo peor de todo, que se refleja no solo en este capítulo 58 de Isaías, sino que también se refleja a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento. Si lo leen y lo estudian, van a ver este retrato en muchas ocasiones. Y es la siguiente, que en ocasiones Israel se sentía superior a los demás, mejores que los demás, porque Dios los había escogido. Y en efecto Dios los había escogido. Pero Dios les dice, ¿cómo así que te crees mejor que los demás? Si estás haciendo lo mismo que ellos. ¿Qué te pasa? ¿En serio te crees mejor cuando inclusive has actuado peor que las naciones a las cuales yo expulsé por su pecado y te di a ti la tierra de ellos? Entonces, ¿crees que eso está bien delante de mí? Pero ellos se creían superiores, como habían sido escogidos por Dios, y tenían su religión. Tenían sus prácticas religiosas, sus costumbres religiosas. Entonces, ellos estaban totalmente engañados por sus prácticas religiosas, porque con estas prácticas ellos acallaban sus conciencias y creían que estaban bien con Dios porque tenían su religión. Sin embargo, su conducta era pecaminosa y era totalmente reprochable. No sé si me explico hasta aquí. ¿Están conmigo? ¿Sí me siguen? Entonces, esto es uno de los tantos llamados de atención en lo que Dios pone las cosas en claro. Y dice, vamos a hablar claro. Entonces Dios manda a Isaías a anunciar esto. Y dice, sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo, sí, vienen al templo. Todos los días y parecen estar encantados a aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Ellos estaban engañándose a ellos mismos, que es lo más triste. Y luego dice que ellos decían, porque fíjense, Dios está retratando, Dios está sacando a la luz el pensamiento de ellos. Miren cómo piensan ellos. Ellos dicen, el pueblo de Israel dice, Dios, versículo 3, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te das cuenta. Les diré por qué, les contesto. Porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno, no lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. Todo esto estamos hablando de cultura y costumbre judía religiosa. ¿Ok? ¿A eso llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Y sigue diciendo, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿Usted se imagina el reclamo que Dios le está haciendo? Esta gente tenían en la cárcel gente que estaba ahí injustamente y lo sabían.
Y Dios dice, pero ¿cómo se les ocurre? Ustedes están practicando esta religión y después se preguntan por qué ayunan y por qué yo no los escucho. Esta es la clase de ayuno que quiero. Esta. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Los manes eran opresores. Oprimían a los que trabajan para ellos. ¿Les parece familiar? Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Ahora, esto es bien importante porque a veces en las iglesias ocurre esto. Miren, préstenme mucha atención. A veces se riega, se pasa por WhatsApp los mensajes, se pasa por correo, hasta se predica de este tipo de promesas que, ojo, son ciertas. Son ciertas. Alguien viene y te dice, el Señor te pastoreará siempre, o esta versión que dice los guiará siempre, la versión Reina Valera dice el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Wow, el que recibe esa palabra dice, claro que sí, lo recibo. Y tiemblan y todo, ¿no? Entonces, y dará vigor a tus huesos, serás como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y todo el mundo contento de recibir esa palabra, pero les tengo una noticia. Esa promesa es condicional, señores. No es así nada más. Vean todo el capítulo 58, todo lo que está arriba descrito para que esto se cumpla. No es así nada más porque el Señor te guiará siempre. Practica la injusticia para ver si esto se cumple. Oprime a los demás para ver si el Señor te pastoreará siempre, para ver si el Señor dará vigor a tus huesos. Sé injusto con los demás, trata mal a los demás. No va a pasar, señores, no va a pasar. No sé si me están entendiendo. Entonces, esto es típico de la gente religiosa. Y es necesario que las iglesias entiendan esta verdad a lo largo de todo el caminar cristiano. Todos nosotros corremos el riesgo de caer en el error de que porque practicamos esta religión o estas prácticas religiosas, porque ya sea que diezmamos, cantamos, levantamos las manos, alabamos a Dios, hacemos esto y aquello y lo otro, oramos, leemos la Biblia, en los otros contextos decimos 40 Padres Nuestros, 50 Ave Marías, pensamos que marcamos con Dios y estamos bien y cool. No funciona, no les funcionó a los israelitas, no les funcionó. Y Dios no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Dios no avala la injusticia. Si tú eres un opresor, si tú vives
calumniando a los demás, si tú vives serruchando el piso a los demás, no importa tu práctica religiosa, Dios no está contento con eso. No sé si me están siguiendo, me explico. Dios no aprueba esto y no es que tú vas a hacer un trueque con Dios y que porque tú diezmaste, ofrendaste, cantaste alabanzas, hablaste en lenguas, hiciste lo que sea, todo está cool. No, no funciona así. Entonces, por eso al inicio de este mensaje, el mensaje se titula, si somos un movimiento, somos una institución. Aquí es donde voy a ahondar en ese tema. Vamos a ver el punto que sigue. Y voy a lanzar este cuestionamiento. Quiero preguntarles a todos ustedes. Pregúntese y medítese unos segundos. ¿Qué es la iglesia para ti? Para ti. Piensa un momento, reflexiona. ¿Qué es la iglesia para ti? Para mí, ¿qué es la iglesia? No me responda, no me diga, piénselo. Medita, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Y a qué me refiero con que es un movimiento, una institución? Para eso voy a ligarlo con la siguiente pregunta. Esta pregunta que sigue es crucial para esto. La gente está deseosa en todas partes de saber la respuesta a la pregunta que sigue. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La gente anhela saber la respuesta a esta pregunta. Darían lo que fuera porque alguien les diga cuál es la iglesia verdadera, cuál es la religión verdadera. ¿Los musulmanes? ¿Los bautistas? ¿Los metodistas? ¿Los luteranos? ¿Los salva 4 mata 5? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Esa pregunta tiene un error de semántica, o mejor dicho, un error conceptual. Y el error conceptual tiene todo que ver con el título del mensaje. Cuando se hace esta pregunta, por lo general, la gente está pensando en la institucionalidad de la iglesia, no en lo que realmente la iglesia de Cristo representa, en lo que la verdadera iglesia de Cristo representa. Es decir, me explico, si tú piensas en que ¿cuál será la verdadera? ¿Será que los católicos tienen la razón? ¿Será la verdadera iglesia? ¿Será que los evangélicos son los que tienen la razón? ¿Será que los bautistas tienen la razón? ¿Será que, o lo que sea, tú estás pensando en función de una organización institucional que no tiene nada que ver con la iglesia que Cristo fundó? Ojo. No tiene absolutamente nada que ver con la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó no fue una institución, fue un movimiento. No fue, a diferencia de las religiones que ya existían y que existieron después, que las religiones suelen ser un conjunto de creencias, un conjunto de prácticas, un conjunto de rezos en donde con eso se pretende llegar a Dios de una forma u otra. La iglesia que Cristo fundó no está basada en filosofías, en creencias, en prácticas per se. Al final incluye algunas de estas cosas, por supuesto que sí, pero lo que detonó la iglesia del Señor fue un evento que ellos podían corroborar y fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo marca una diferencia con respecto a cualquier otro movimiento, filosofía o religión que pueda existir en la tierra y a lo largo de toda la historia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo demostró que Jesús, en primer lugar, es la verdad y en segundo lugar, que es Dios. Porque quien tenga poder sobre la muerte y la vida, obviamente no pertenece aquí. Y a Él hay que escucharlo. Y todo lo que dijo es cierto. Y es superior a cualquier ser humano, a cualquier mortal, porque todos los demás aún están ahí.
Los restos están ahí. Usted puede visitar la tumba de Mahoma, la tumba de Gandhi, la tumba de Buda, todos sus restos permanecen ahí, pero nuestro Señor resucitó. Y los discípulos de Cristo y toda esa generación fueron testigos oculares y presenciales. Se registraron más de 500 personas que vieron a Cristo resucitado. Entonces, no estamos hablando de una creencia como tal, estamos hablando de un hecho y de una evidencia. Una evidencia tan contundente que esa gente sabía que era verdad y que enfrentaron cárceles, prisiones, torturas de las más sangrientas y terribles que ni siquiera se pueden mencionar aquí. Porque sabían que lo habían visto, como ustedes lo ven en las cartas apostólicas. Dicen, nosotros no podemos negar lo que hemos visto y oído y palpado con nuestras propias manos. Tomás era un escéptico y dice, ¿sabe qué? Yo no creía y yo metí mis dedos en sus llagas y en sus heridas. Y Tomás terminó también como mártir y dio su vida por Cristo. Entonces no estamos hablando de un movimiento, no de una institución. Y algo que lo detonó por una experiencia sobrenatural completamente que la ciencia hace incapaz de explicarla en ningún sentido, desde ninguna perspectiva. Entonces, desde esta perspectiva, cuando entendemos que la iglesia verdadera no es una institución, porque cuando hablamos de una institución ya hablamos de una organización de hombres, repito, de hombres, llámese pentecostal, llámese bautista, llámese luterana, llámese católica, como la quieras llamar, es de hombres. Todo lo que tenga que ver con institucionalidad es de hombres, no tiene que ver con la iglesia que Cristo fundó, la que entregó y la que los apóstoles terminaron de construir. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo que la institución, la organización es de hombres, la iglesia que Cristo funda está basada, en primer lugar, como ya lo estábamos mencionando, en una experiencia. Entonces, con esto lanzo yo un reto a cada uno de los que estamos aquí nosotros en este. ¿Es el cristianismo para los que estamos aquí presentes una experiencia, una vivencia o es una serie de prácticas, una religión, un debo hacer, un tengo que hacer, porque si no me voy para el infierno o las razones que sea? Porque digo, hay verdades bíblicas, ciertamente hay consecuencias de que si haces esto o no haces esto, pero un asunto es las consecuencias de el portarse bien y otro asunto es seguir a Cristo por convicción, por amor y por experiencia. Entonces yo lanzo el reto y la pregunta a cada uno de nosotros para hacer un autodiagnóstico y una autoevaluación. ¿En dónde estoy yo ubicado aquí actualmente? ¿Sigo a Cristo para que me vaya bien? ¿Para que me sane? ¿Para que no pierda el trabajo o para que me dé trabajo si es que no tengo? ¿Para que me case si estoy soltero? ¿O para que me divorcie si estoy casado? ¿O para que me resuelva aquí? ¿O para que me resuelva allá? ¿Para qué sigo a Cristo? ¿Tengo algún interés detrás? Como la mala y torcida predicación de la gente de la prosperidad, por ejemplo. Es que si tú das, Dios te da. Todo lo que hacemos en el caminar cristiano con un interés detrás, probablemente lo que está pasando es que estamos siguiendo
una religión y no nos estamos dando cuenta y estamos autoengañados. Al igual que tenía la nación de Israel este autoengaño. Y de repente no se daban cuenta y decían, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy ayunando como la ley de Moisés decía que yo tenía que ayunar y yo veo que Dios no me escucha. Y yo estoy haciendo todas las cosas que debo hacer, pero Dios ni se da por enterado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde me encuentro yo? ¿Estoy siguiendo al Señor porque lo tengo que seguir, porque es lo correcto, porque si no lo hago me va mal? ¿O estoy enamorado del Señor? ¿O realmente me encontré con Él? Porque les voy a decir algo. Si usted ve en la Biblia, la gente que siguió a Cristo, la gente que se encontró con Dios cara a cara, más nunca fueron iguales. Lo dejaron todo. Se dieron cuenta, oye, nada vale la pena. No se sentían obligados ni forzados a, era natural, lo dejaban de manera natural, espontánea y genuina, lo dejaban todo por causa de Cristo. Morían con gozo, se consideraban afortunados y privilegiados por sufrir por la causa del Evangelio y por sufrir por la causa de Cristo. ¿Qué harían ustedes si cuando llegue, por ejemplo, a este país, ni Dios lo permita, pero realmente no sabemos qué va a pasar, como las cosas se están moviendo en el mundo? ¿Qué haría cuando toque las puertas de este país y los gobiernos cedan ante de la ideología de género y comience a aprobarse los matrimonios entre homosexuales y comience, porque de hecho, yo no sé si ustedes están enterados, porque eso era una cadena de cosas. Con eso venía también la pedofilia, la aprobación de la pedofilia. Hay países que ya han aprobado la pedofilia. Eso venía. Es parte de todo eso, porque la premisa que hay detrás es, bueno, si yo nací así, esa es mi inclinación, pues tú tienes que respetar mis gustos. Entonces, los gobiernos en pro de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, están avalando y están empujando estas cosas. Los medios de comunicación, todo lo que es Netflix, todo lo que son las redes sociales, están en pro de esto y están haciendo una increíble e impresionante fuerza para que el mundo entero vaya en esta dirección. Entonces, ¿qué haremos cuando aquí abran esa puerta y de repente como iglesia nos opongamos, o los pastores nos opongamos a casar, por ejemplo, a parejas homosexuales y nos metan en las cárceles? Por eso, porque por ley está aprobado. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Y seamos perseguidos. Y está profetizado que la iglesia va a ser perseguida nuevamente. ¿En dónde usted está parado? Porque si usted sigue a Cristo por religión, aquí se me va a aguar. Si usted sigue a Cristo porque sencillamente era lo que había que hacer y usted cree que es lo correcto y tiene miedo a las consecuencias, pues cuando comienza a venir el fuego y la candela de verdad, entonces ¿qué va a pasar? Cuando en las escuelas comiencen a perseguir a sus hijos por ser creyentes. Y usted como padre les diga, ¿sabe qué? Usted no puede venir a esta escuela, su hijo no puede ser educado en este colegio. ¿Qué van a hacer? Y le cierran las puertas aquí y allá y acá. O los despidan de sus trabajos por causa de su fe. ¿Me siguen? Entonces, en Cristo, si no hemos tenido una experiencia viva y real, sino que lo que tenemos es una religión per se, es que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, es que es lo correcto, es que si no me va a ir mal, o en el peor de los casos es que si no me voy al infierno. Le ruego encarecidamente dos cosas. Uno, ruéguele a Dios que se encuentre con usted. Ruégale a Dios que tenga una experiencia personal con Dios. Créame, otro gallo canta. Otro gallo canta.
Las cosas cuando son de Dios, cuando usted se encuentra con Dios directamente, caen de su peso. Usted no es que, ay, tengo que orar. Dios mío, no tengo tiempo, pero tengo que orar, tengo que orar. Qué pereza. No es así. Usted va a amar orar. Usted va a amar leer la Biblia. Va a querer más y más y más. Va a ser su deleite. ¿Usted cree que esas cosas están escritas porque es un santurrón que la escribió? Mi deleite es estar en tu presencia de día y noche. Prefiero estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. ¿Usted cree que eso es un santurrón, que ese no tenía nada que hacer? No. Son gente que de veras conocía a Dios y de veras estaba perdidamente enamorado del Señor. Se cuenta de dos monjitas que entraron al convento. Una de ellas decía, sí, yo voy a hacerlo porque me he determinado a hacerlo y yo sé que es duro, pero la lucha y la batalla y llegaremos al final y no claudicaremos y no nos daremos por vencido y lo lograremos y aquí y allá, y cualquiera diría, wow, actitud positiva. Y la otra monjita decía, estoy feliz, 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 realizada. Una vivió muchos años y otra murió al poco tiempo. ¿Cuál cree usted que murió al poco tiempo? La primera. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿En dónde está usted, mi querido hermano? ¿En dónde está usted? ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Qué piensa que es la iglesia para usted? ¿Un lugar donde se nos sobreprotege del mundo en el que vivimos? ¿En donde no nos contaminamos? ¿Una especie de burbuja en donde tenemos nuestra propia música, nuestras propias películas cristianas, nuestras propias teatros cristianos, bebidas cristianas, comidas cristianas, etcétera, etcétera, etcétera? Eso no tiene nada que ver con lo que Cristo dijo. Cristo le dijo a sus discípulos, no te pido, cuando oró en la última cena, no te pido, Dios, que los saques del mundo, sino que en medio del mundo los libres del mal. La intención de Cristo nunca fue que seamos una burbuja, sino que seamos sal, que afectemos el mundo donde nosotros vivimos. No que nos enconchemos en nuestras cuatro paredes y tengamos un concepto errado de lo que es iglesia y nos desconectemos de todo lo que está afuera. No, es todo lo contrario. Que afectemos, que influenciemos, que participemos. Ustedes pueden fácilmente participar de las reuniones de sus compañeros de sus trabajos, de sus amigos, de sus familiares. No hay ningún problema con ser de eso. El tema, por supuesto, es mantengan una conducta correcta, pero no se aíslen, no se conviertan en bichos raros. Esa no es la intención. Participen de ellos para que ganen influencia en medio de esos lugares, y porque así usted podrá tener efectividad cuando les hable de Cristo. Pero si usted se aísla, cuando usted le quiere hablar de Cristo, ni le van a mirar, no le van a hacer caso. Dice, ¿tú quién eres? Ni te conozco. Hay un concepto equivocado en la iglesia que se ha tergiversado un versículo que dice, es que lo que pasa es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Bien importante y bien delicado lo que voy a decir, porque ese texto, el contexto de ese texto, no se refiere al no participar de tus amistades. La amistad del mundo está hablando en todo ese contexto, está en Santiago, habla de envidias, borracheras, celos, pleitos,
fornicación, todo ese tipo de conductas. Cuando un hijo de Dios, cuando un creyente es partícipe de borracheras, de fornicación, de pleitos, rencilla, murmuración, serruchadera de piso, es amigo del mundo. ¿Por qué? Porque está abrazando las cosas que el mundo abraza. Eso no tiene absolutamente nada que ver que usted vaya con una reunión con la gente de sus trabajos, o con familiares suyos, o con una boda, o etcétera. Eso no tiene nada que ver con eso. Es el que usted abrace una conducta pecaminosa. Entonces, entienda bien que el Señor quiere que nosotros, en medio de este mundo, seamos sal, seamos luz, para que nosotros, ¿a dónde va a alumbrar la luz? En medio de las tinieblas. Es en las tinieblas que alumbra la luz. Entonces, siguiente punto. Dentro del autodiagnóstico que estoy proponiendo que hagamos, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? Habiendo hablado de lo que es la institucionalidad que habíamos mencionado, que la institucionalidad como tal es una organización de hombres versus una vivencia, una experiencia que es lo que Cristo fundó, una relación íntima con Él, que es lo que es la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo, que está conectado con Cristo como su Señor y Dios, que le ha entregado su vida, forma parte de la iglesia de Cristo. Esta persona forma parte de la iglesia de Cristo independientemente de la denominación de su preferencia. Entonces, pero nosotros, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Como una iglesia bautista, como una iglesia evangélica, como una iglesia cuadrangular o como Jesús quiere? Y aquí es donde es importante entender que hay estructuras, hay moldes, hay formas, pero hay dirección de Dios también. Hay cosas que nosotros hemos hecho en la iglesia por décadas o por toda una generación, y hay momentos en los que Dios se mueve y dice, ¿sabes qué? Ahora es por acá. Hay veces en las que hay iglesias en las que se escandaliza porque hay una batería, porque hay una guitarra eléctrica en la música, y hay otras iglesias en las que se entristece si la gente llega y dice, oye, no hay batería y no hay guitarra, qué aburrido. Entonces, imagínense tratar de complacer a todos los gustos dentro de toda la diversidad que existe y los gustos de cada quien. Es imposible. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando usted viene a la iglesia, ¿cuál es su actitud cuando usted está aquí en la iglesia? ¿Es mi actitud a ver qué me da la iglesia? ¿O es mi actitud qué le doy yo a Dios? A ver, hoy las alabanzas estuvieron, qué aburrido. Ay, cantó este. Yo no sé por qué lo ponen a él a cantar, qué pereza. ¿Por qué tiene que predicar ese? No saben lo que está diciendo. Este me gusta, este no me gusta. Me siento bien, no me siento bien. Usted se sorprendería la cantidad de gente que viene hacia la iglesia. Es una cosa increíble. La iglesia no es un teatro. Aquí no venimos a entretener a nadie. La correcta actitud, cuando usted viene a una iglesia, es adorar a Dios. Usted viene aquí a agradar a Dios y a escucharle. ¿Qué tiene Dios que decirme? Ya, se acabó. Se acabó, más nada. Lo demás pues, son gajes del oficio. Habrán cultos buenos y habrán cultos no tan buenos. Aquí todos estamos trabajando y haciendo lo mejor que se puede. Pero el punto es, señores, hay algo que a veces no se entiende bien. Y a veces tenemos mentalidad de institucionalidad y no mentalidad de movimiento. ¿Me explico?
Venimos con mentalidad de religión y no venimos con mentalidad de experiencia con Cristo. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están contagiados con la visión de la iglesia? Para responder esta pregunta creo que vendría una antes. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la visión de la iglesia? ¿Conocen siquiera cuál es la visión de la iglesia? ¿Por qué la iglesia respira? ¿Por qué existe? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿La conoce? Se desvive por esa visión, le roba el sueño a usted la visión. Porque esta carga no la pueden llevar solo los pastores, ni tampoco solo los líderes de la iglesia. Esto es de todos, mis queridos hermanos. Al fin de cuentas, si la gente no se salva, no tenemos razón de ser. Si la gente no viene a Cristo y si la gente no crece en Cristo, no tenemos razón de ser. Nuestros esfuerzos han sido en vano. Todo está totalmente dirigido a alcanzar a los demás, a hacer influencia hacia los demás. ¿Está usted afectando otras vidas? ¿Se está usted reproduciendo? ¿Está llegando a la gente? Usted sabe que hay gente que si usted no le habla del Señor se van a ir al infierno, de verdad, se van a ir eternamente al infierno. Y probablemente usted sea la única persona que pudo haber cambiado eso. ¿Tiene usted conciencia de eso? Esa es la visión de la iglesia. ¿Puede usted dormir tranquilo sabiendo que usted tiene vida eterna y alguien a que usted pudo haber alcanzado se va a ir al infierno eternamente? Esa es la visión de la iglesia. ¿Puede dormir tranquilo? Peor, hay familiares de ustedes que se pueden perder si usted no hace lo que tiene que hacer. ¿Quejándose de qué? ¿De qué nos quejamos? Siempre va a haber algo que falta. Siempre va a haber algo que falta. ¿Cuándo vamos a aprender a decir como decía Pablo? Mira, yo aprendí a vivir cuando hay y cuando no hay. Aprendí a vivir cuando tengo comida y cuando paso hambre. El hombre pasaba hambre. ¿Usted se imagina eso? Aprendí a vivir cuando estoy súper bien y cuando estoy en la cárcel. El hombre pasaba cárcel. ¿Cuántos de ustedes han visitado la cárcel? No visitado. ¿Estado en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Aquí nadie? Para mandar un policía que no me tire. ¿Y de qué nos quejamos? Y si este hombre, y no solo él, toda esa generación, yo me estoy leyendo un libro de la historia de la iglesia cristiana, y cada vez que lo leo, por un lado me da como 40 cachetadas, pero por otro lado me inspira tanto. Digo, ¿qué tan lejos estamos? Pero yo digo, ¿sabes qué? Amar al Señor, amar al Señor. ¿De qué nos quejamos? Aprendí a vivir en la escasez y en la abundancia y no tengo miedo de nada. ¿A qué le tiene miedo usted? A ver, dígame. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que se muera, por fin tiene vida eterna. Se acabó la lucha con el pecado, se acabó cualquier cosa que usted pudiera quejarse. Ya, o sea, ¿qué tiene miedo? No hay nada que temerle. Dificultades todos tenemos, al fin de cuentas. Si nos comparamos, tenemos mayor riqueza que la mayoría de la gente de este planeta. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? La mayoría de la gente del mundo entero no tiene ni la mitad de la mitad de la mitad que usted tiene. Vea las estadísticas, vea los números. No me voy a detener en eso, pero lo que le digo es cierto. Si no me cree, compruébelo. Entonces, es un tema de perspectiva, es un tema de religión, es un tema de si no he llegado a tener una experiencia real con Dios, yo vengo a la iglesia cuando puedo. Si quiero voy, si no, no. Si no me incomoda.
oro cuando tengo tiempo. Al final de cuentas, nosotros todos tenemos una lucha continua. Una lucha continua. Fíjense esto, y ahora que vamos a iniciar nuestro periodo de ayuno, por eso yo les invito a toda la iglesia, todos, unámonos en este ayuno. Fíjense, una de las grandes ventajas del ayuno. El ayuno está orientado, ¿sabe qué? A negarse a uno mismo. Y le voy a hablar desde una perspectiva ni siquiera cristiana. Vamos a dejar lo espiritual a un lado, voy a hablar de una perspectiva puramente profesional, secular, como lo quiera ver. Todo lo que tenga que ver con algo virtuoso tiene que ver con negarte también. Es decir, ¿quieres rendir en tu trabajo? Tienes que dormir el tiempo suficiente. Si te quieres dormir si quieres dormir las horas que necesitas dormir, tienes que acostarte a una hora decente. Tienes que negarte por si quieres quedarte viendo la novela. ¿Quieres una maratón de Netflix? Tienes que, ¿sabes qué? No, yo me voy a dormir. Pero ¿cuánta gente se deja llevar porque quiere ver una maratón y quiere ver el capítulo que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue? Y es que está buenísima. ¿Tú tienes que negarte o no tienes que negarte? Ni siquiera estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando en lo profesional. Tienes que entregar un proyecto en tu trabajo, en la escuela, en la universidad. Tienes que hacer tus tareas, todo. Tienes que tener una disciplina de trabajo. Es eso versus 10 horas en las redes sociales. Y el tiquitiqui y las redes sociales y el Facebook y el WhatsApp y 5 horas chateando basura, bla, 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 tiempo muerto que no va para ningún lado. Y chisme y que si Shakira le dijo a Piqué y que no le dijo y que le cantó 7 canciones y que Piqué le respondió y no lo respondió y qué pasa con los... Ah, pero si se sabe el chisme, ¿no? Si las redes sociales, todo, lo que sea, usted sabe perfectamente bien que el tiempo se lo come en cosas que no amerita. En el trabajo usted tiene responsabilidades que cumplir y puede perder el tiempo fácilmente simplemente hablando con alguien mal de su jefe. Y de que así, porque es que ella me dijo y él me dijo y no sé qué, y fulanito. Y tú sabes que le tiró los perros a no sé qué. ¿Cómo va a ser? ¿Y está casado? Sí, tiene 3 esposas. ¿En serio? Horas en esas cosas. ¿Y qué hay de lo que comes? ¿Comes burundanga? Para arriba y para abajo. Ay, pero es que no me puedo aguantar este Whopper. Lo esperé. ¿Y de lo que compras? Estoy ahorrando para un carro, pero me salió una Carolina Herrera, pero mira, tenía 50% de descuento. Lo que sea que tú quieras conseguir en la vida, necesitas disciplina y negarte. ¿Cierto o falso? Lo que sea, cualquier cosa que valga la pena, te tienes que negar y tienes que tener disciplinas. En el área que te dé la gana, quitando lo espiritual. Ahora vamos a meter lo espiritual. ¿Cuánto más lo espiritual? ¿Cuánto más? El ayuno es lo mejor que hay para eso. Porque usted sabe qué pasa con el ayuno. Porque el ayuno es un ejercicio en el que usted le dice a su cuerpo, ¿tú quieres comer? Sí, ¿verdad? Pero usted no se manda, no va a comer. Te va a aprender que usted no manda aquí. ¿Se entiende? Es un entrenamiento y es una disciplina para que usted aprenda a negarse, a negarse, a negarse y a disciplinarse y a disciplinarse y a disciplinarse. Y eso le va a servir en todas las esferas y en las áreas de su vida. Espirituales y no espirituales. Así que ¿cuántos van a ayunar? ¿Lo vendí bien? Muy bien, avanzamos. ¿Nos consume la visión? ¿Nos consume la visión de la iglesia o somos simplemente un religioso más?
tal como le pasó al pueblo de Israel. Otra pregunta en esa misma dirección. ¿Qué hacemos con los fracasos y las debilidades de mis hermanos? ¿Qué hago yo cuando sé que mi hermano cayó? Entiéndase por mi hermano del pastor para abajo. Pues todos estamos en el mismo paquete. Del pastor para abajo. Aquí nadie en esta iglesia, no hay supermanes, no hay que el apóstol tal, que no hay tal cosa. Todos estamos en el mismo paquete. ¿Qué hacemos cuando mi hermano metió la pata? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? Vamos a hacer como Cam, lo digo porque lo estamos leyendo en el devocional. Cam, el hijo de Noé. Noé, el hombre de Dios. Dios lo levantó, Dios vio a un hombre justo en todo el planeta y dijo, construye el arca, voy a acabar con la humanidad entera. Pero Noé, un buen día, le metió al vidrio. Y que viva Cristo. No fue nada espiritual con esa borrachera. Y el hombre quedó en pelotas. ¿Qué hizo Can? Agarró su celular y lo publicó por YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Ahí está el viejo, vea. Así manejamos nosotros los errores y las caídas de nuestros hermanos. ¿Y qué hicieron los otros dos hijos de Noé? Lo cubrieron. Taparon su vergüenza y su desnudez. Lo cubrieron, no lo encubrieron, que eso es otra cosa totalmente distinta. Cuando tú encubres, tú eres partícipe, tú eres cómplice, tú estás patrocinando la sinvergüenzura de otro. Eso no fue lo que pasó. Ellos reconocieron lo que pasó, pero cubrieron. Nuestro padre, honraron a su padre, por eso al final Noé igual recupera la cordura, maldice a Cam y bendice a Sem y a Jafet, los otros dos hermanos. ¿Qué hacemos nosotros si al final nuestro hermano es de carne y hueso? Lo abrazamos. ¿Puede nuestro hermano tener la confianza de contarnos a nosotros sus flaquezas, sus debilidades, sus pensamientos más oscuros con los que está luchando y usted no escandalizarse? Ustedes sí saben que te entiendo. Es más, ¿podrá usted reconocer que usted también tiene sus propias luchas y sus propias oscuridades? ¿O usted orina agua bendita? Y mi pregunta, en adición a, como dice ahí, ¿y qué hago yo con mis propios errores? Porque la mentalidad religiosa, escuche esto, la mentalidad religiosa, a diferencia de la mentalidad de la vivencia en Cristo, la mentalidad religiosa es tan inquisidora que nos sabotea, nos autosabotea y nos hace un daño tan terrible a nosotros mismos que cuando uno falla, escuche esto, cuando uno falla, uno se autocondena de una manera tan terrible. Y yo he estado ahí, que comete los peores errores. Y uno de los peores errores, miren, les digo esto, no cometa este error. Cuando usted falla y la culpa lo somete, venga corriendo a los pies de Cristo. No se aleje, no permita que la vergüenza lo haga apartarse de Dios. Esa es una trampa, es una trampa, es una trampa. Venga a los pies de Cristo, dice, si alguno hubiere pecado, venga, acérquense con confianza al trono de la gracia, donde siempre, siempre, siempre encontrarás perdón y misericordia.
Dios está allí para ti. No para juzgarte ni para condenarte. Él está para abrazarte. Y Él sabe que Él es el único que te puede rescatar y recoger y limpiarte de tu pecado y librarte de toda maldad también. Hacerte libre. Es el único que lo puede hacer. Mucha gente se va de la iglesia y dice, no, esto no es para mí, yo no puedo, no, yo no sirvo para esto, soy un hipócrita, etcétera. Y las clásicas mentiras de esto. No se aleje, venga, no deje de venir a la iglesia, venga a los pies de Cristo, venga aquí. Nosotros, si usted necesita hablar con alguien, cualquiera de los pastores está disponible, cualquiera, acérquese a cualquiera de nosotros. Nosotros no cobramos, no le vamos organizamos una cita, nos vemos, o si tiene confianza con alguno de sus hermanos, también si es maduro en la fe, por supuesto, hágalo, pero no pelee solo esta batalla. Vamos, estamos juntos en esto y lo vamos a lograr en el nombre del Señor. A todos me los quiero encontrar allá arriba como vencedores. Por último, finalmente, para ir aterrizando, dice estas dos últimas preguntas. En primer lugar, la diferencia entre ser religioso y estar viviendo una experiencia en Cristo. ¿Estamos afectando vidas? ¿Estamos afectando a otras personas? ¿A quién? ¿Usted sabe que usted se está reproduciendo? La Biblia dice y la Biblia enseña que el árbol de manzana solamente puede dar manzana. Y el árbol de pera solamente puede dar pera. Usted puede bien intencionado, religiosamente, predicar de Cristo, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero si usted no está viviendo una vida en intimidad con Dios, enamorado de Cristo, usted va a reproducir lo que usted es en otra persona. Entonces es importante que esta vivencia sea real, porque usted se va a reproducir en otras personas. Yo le decía a unos padres en una ocasión, sí, pero ok, de acuerdo. Se habla mucho, seguro usted lo ha escuchado, cuidado que lo ha dicho también, es que yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Es un pensamiento bonito, pero no va a pasar. No va a pasar. La vida no funciona así. Para que sean mejores que tú, lo tiene que criar a alguien mejor que tú. Pero si tú lo estás criando, no van a ser mejores que tú. ¿Me explico? Usted tiene que ser el modelo de él. No sé si me explico. Eso es bien delicado. Usted tiene que ser modelo de él. Él no sueñe que él va a ser mejor que usted. Alguien me decía, sí, pero es que él tiene que aprender a no decir palabras sucias. Sí, pero si tú dices palabras sucias todo el tiempo, olvídate. Pero es que hay gente que dicen y uno se puede comportar delante de las personas. Sí, pero tú te reproduces en él. No funciona así. Tú quieres que él no diga palabras sucias, no las digas nunca. Ya, se acabó. Sé el ejemplo de él. Entonces tendrás autoridad moral para decirle a él que no diga palabras sucias, etcétera. Esos ejemplos sobran. Pero el punto es, uno se reproduce. ¿Cuál es el tipo de fruto que tú estás reproduciendo en los demás? ¿Qué tipo de fruto estás reproduciendo en los demás? Sí, pero yo no quiero que seas violento. ¿Eres tú violento? No quiero que sea un gritón. ¿Eres tú gritón? ¿Te la pasas gritando? ¿Eres tú una gritona? ¿Te la pasas gritando, histérica por todo? Entonces son cosas que es importante entender, porque nosotros solo podemos reproducir lo que somos. Y en Cristo, créanme mis queridos hermanos, en Cristo se puede superar hasta la debilidad más terrible de carácter. De veras que sí. Y, por último, se nota la presencia de Dios a donde vamos.
Cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en donde sea que te desenvuelves, la gente nota que Dios está contigo. La gente nota que hay una diferencia. Se nota la presencia de Dios. Se nota que hay algo especial. Me da gusto leyendo en los devocionales José, que fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como esclavo, pero a donde iba, ahí lo dice la Biblia, se notaba, dice, la gente se daba cuenta que Dios estaba con él. ¿Se nota que Dios está contigo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu ejemplo? O la gente, tus vecinos, tus colegas, lo que dicen es que él es problemático, ella es conflictiva, ella es lengua larga, ella es y es. ¿Qué dicen de ti? Bueno, por supuesto hay calumnias, por supuesto hay gente que siempre va a buscar hablar mal de los demás. Sí, es cierto, pero en general, hay algo que sí es general. Y eso ya no tiene nada que ver con que haya una mala voluntad de parte de otra persona hacia ti. Hay un mensaje que tú estás dando. ¿Te has puesto a pensar de manera objetiva cuál es el mensaje que tú estás dando? ¿Está Dios contigo o no? Entonces, inclinen sus rostros. Lanzo la siguiente pregunta nuevamente. ¿En dónde estás tú? Tú eres la iglesia de Cristo. No es una denominación, no es una institución. Tú eres la iglesia de Cristo. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿De los religiosos que por pura fórmula sigues al Señor? ¿O estás enamorado de Cristo? Si eres de los religiosos, no hay problema. Aquí estamos. Pídele a Dios que se te revele de una manera personal y única. Y te prometo que habrá un antes y un después de esa experiencia. No serás el mismo. Las cosas no serán iguales. Todo tendrá sentido. Y amarás al Señor. Y las cosas de Dios, las cosas espirituales, no serán más una carga ni una responsabilidad, sino que será un deleite. Bendito Señor, te alabo y te bendigo, te doy gracias. Yo te pido que tú afirmes esta palabra en el corazón de mis queridos hermanos. Yo te ruego, Señor, que tú te reveles de una manera especial sobre cada uno de nosotros. Yo te pido que tú pongas paz y gozo, Señor, y que tú, Señor, transformes vida. Que a partir del ayuno que comienza mañana, Señor, yo te ruego, Dios, que haya transformaciones extraordinarias en la vida de cada uno de nosotros. Te ruego que hayan libertades, que haya palabra tuya, Señor. Y te ruego, Padre, que sobre todas las cosas, que haya un antes y un después. Que podamos adquirir nuevos compromisos inquebrantables contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.